Sí, Listo, ya, bueno. Ok, perdón por este inconveniente, pero bueno, ya estoy de regreso. Entonces ahora sí ya estamos grabando, voy a rápido a retomar lo que estaba comentando para que quede esto en el video. Entonces, bueno, comentábamos proceso de normalización, formas normales, comentábamos que eh, eh, hay que encontrar el punto de equilibrio entre qué tanto vamos a normalizar, ¿ok? Comentábamos también que el proceso de normalización se puede aplicar a nivel de tabla. En un modelo relacional podemos tener tablas que tengan diferente nivel de normalización, ¿ok? Entonces, no es a nivel de modelo, ¿no? Podríamos tener inclusive tablas con un muy bajo nivel de normalización y tablas con un alto nivel de normalización, ¿ok? El nivel recomendado es 3, pero podría ser que dependiendo cada enunciado, cada proyecto, ese punto de equilibrio, este nivel, pudiera modificarse, ¿ok? Comentamos también lo que implica tener un mayor nivel de normalización y tener un menor nivel. A mayor nivel, la probabilidad de que se detecten anomalías en los datos o la probabilidad de que haya redundancias y por lo tanto inconsistencias es prácticamente de cero. ¿Por qué? Porque las tablas están muy normalizadas, ¿no? Pero el impacto que podríamos tener al tener un mayor nivel, pues es en cuestión de desempeño. ¿Por qué? Recuerden que a mayor nivel va a implicar mayor número de tablas, una división de datos mayor. Por lo tanto, a la hora de hacer consultas vamos a tener que hacer más operaciones de tipo join. Esto es lo que en realidad ocurre cuando con el desempeño, ¿no? La cantidad de ligas o de uniones que hay que hacer entre tablas aumenta y por lo tanto el procesamiento también se requiere mayor procesamiento para volver a unir los datos, ¿no? Por el otro lado, si nos vamos en el extremo, si tenemos una tabla prácticamente para todo, aquí el problema va a ser que la probabilidad de anomalías en los datos va a crecer y las redundancias obviamente van a aumentar y por lo tanto la probabilidad de inconsistencias también va a ser alta. ¿Ok? Entonces son los dos extremos que tenemos. Al proceso inverso, hay veces que se nos pasa la mano y normalizamos de más. ¿Ok? Y detectamos que hay problemas de normalización, entonces podemos aplicar el proceso inverso que es una denormalización. O sea, es decir, de un nivel alto pasar a un nivel pues menor de normalización. ¿Ok? Se puede, ¿no? Se puede corregir. Implica hacer cierto movimiento de datos, pero se puede, ¿no? También el proceso inverso. Bueno, ok. Y comentamos también para ilustrar esta idea, este proceso desde cero, vamos a considerar esta muestra de datos que contiene las faltas y la calificación de los alumnos para cada una de sus asignaturas. Entonces tenemos aquí varios estudiantes, para cada asignatura tenemos sus faltas y su calificación. Se muestra también otros datos, ¿no? Los datos del lugar de nacimiento del alumno y la carrera que está cursando, ¿no? O la carrera que está eh, tomando cada uno de estos estudiantes. Comentábamos ayer, perdón, el martes, de una clasificación en cuanto a si cada uno de estos atributos es redundante o no, y si es redundante, de qué tipo, ¿no? Si es una redundancia necesaria o innecesaria. Muy bien. Entonces, ¿qué anomalías podríamos tener aquí? Es decir, ¿qué anomalías existirían en los datos si los mantenemos en una sola tabla? Básicamente, las anomalías las podemos clasificar en los siguientes tipos: anomalías de actualización, anomalías de inserción y anomalías de eliminación. ¿Ok? Vamos a revisar qué significa cada una de ellas. Una anomalía de inserción, por ejemplo, ¿cuál pudiera ser? ¿Qué problemas pudiéramos tener cuando inserte un nuevo registro? Un problema al tener los datos juntos es que estoy obligado a insertar datos en todas las columnas cuando puede ser que no siempre aplique. Por ejemplo,
¿Qué pasa si quiero insertar los datos de un nuevo estudiante? Entonces tengo que agregar datos en estas columnas. Pero ¿qué pasa si todavía ese estudiante no se inscribe? Tal vez todavía no son las inscripciones, tal vez todavía no está tomando alguna asignatura, solamente está pues registrado en la base de datos, pero todavía no se inscribe. Eso me obligaría a que todos estos atributos tendría que declararlos como opcionales en la tabla, porque, porque si es factible que un estudiante pueda ser registrado sin todavía inscribirlo, entonces me voy a ver obligado a que prácticamente todas las columnas tendría que ponerlas nulas. Tal vez estos, ¿no? Porque aquí, pues sí pondría el lugar de nacimiento, pero los demás datos, tal vez la carrera también quedaría como no nula, pero los datos de los cursos o de las asignaturas donde está inscrito, tendríamos que declararlas como nulas. Entonces, esa es una anomalía de inserción. Estoy forzando nulos, ¿no? Para poder insertar. Otro tipo de anomalía es lo contrario. ¿Qué pasa cuando tratamos de eliminar un registro? Observen, por ejemplo, qué pasaría si intentamos eliminar al alumno 1006. Eva Lugo Macías y tratamos de eliminar, vamos a suponer que se da de baja de la universidad o de la facultad, ¿no? Eso también ahora va a ocurrir lo contrario. Al querer intentar eliminar un registro, como todo está junto, pues no nada más vamos a eliminar los datos del alumno, ¿no? Sino también vamos a eliminar inclusive los datos de las asignaturas. Por ejemplo, esta asignatura estadística, si se fijan, curiosamente no está en ningún otro renglón. Por lo tanto, los datos de estadística se van a perder, ¿no? Los datos de esta asignatura. Los datos del lugar de nacimiento, por ejemplo, Querétaro, que bien pudiera ser asignado a otro alumno, pues también se van a eliminar y ya no hay otro Querétaro, digamos, ¿no? En estas dos columnas. Entonces podemos perder datos que no tendrían por qué eliminarse al eliminar un estudiante, en este caso. ¿Ok? Imagínense, por ejemplo, que quieren eliminar, no sé, otro estudiante, ¿no? Los datos que están agregados a la tabla también se van a eliminar, ¿no? Datos que no tendrían por qué eliminarse si eliminamos a un alumno. Entonces, esa es una anomalía de eliminación, ¿no? Eliminar datos de más, ¿ok? Que no son necesarios. En el caso de una inserción, eh, ocurre lo contrario, no todas las columnas van a tener su valor, entonces vamos a tener que agregar atributos opcionales. Una anomalía de actualización sería son las anomalías que hemos revisado a lo largo del semestre. La posibilidad de tener redundancias y al tener redundancias pues pueden aparecer inconsistencias. Si no cuido esas redundancias puedo generar inconsistencias. Ahorita esta tabla de datos, como vimos el martes, eh, tiene atributos que son redundancias innecesarias. Las voy a volver aquí a dibujar para que revisemos dónde hay redundancias, ¿no? ¿Recuerdan qué columnas eran redundancias innecesarias? El nombre, los apellidos, El el nombre nombre, de la muy bien. asignatura, Ajá. el lugar de nacimiento y el número de carrera. El nombre de asignatura Bueno, eh, esta más bien, el- ¿no? y el nombre de la carrera también. Y el nombre, muy bien. Las demás columnas se requieren, ¿no? Para poder relacionar estos datos. Pero estas columnas que acabo de marcar son redundancias innecesarias. Al ser redundancias innecesarias, bueno, podríamos caer en inconsistencias si ustedes observan. Por ejemplo, ingeniería civil, pues está repitiendo varias veces. Está bien, ¿no? Tienen el mismo valor, ¿ok? Pero pues podemos caer en un riesgo, ¿no? De que si no cuidamos estas redundancias caemos en inconsistencias. Entonces, a este tipo de anomalías se les llama como anomalías de actualización, ¿ok? Bueno, estos son los tres tipos de anomalías que pueden ocurrir
cuando una tabla no está normalizada. ¿Ok? Esto es lo que resuelve el proceso de normalización. Estas tres anomalías. Entonces, acuérdense bien de estos tres tipos, de estos tres ejemplos que vimos de problemas y anomalías, para que cuando esto lo normalicemos, vamos a regresar y vamos a comprobar si efectivamente al aplicar los niveles de normalización, estos tres tipos de anomalías desaparecen. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a empezar con la aplicación de las formas normales. ¿Ok? Vamos a empezar por la primera, ¿no? Aplicación de la primer forma normal. Bueno, cada forma normal tiene un objetivo y tiene características, que es importante distinguirlas, ¿no? En el caso de la primer forma normal, ¿cuál es su objetivo? El objetivo básicamente de esta primer forma normal es verificar que no existen grupos de repetición y el más importante, el punto más importante, eh, hacer una identificación de los elementos que nos van a permitir hacer una normalización en las siguientes etapas. Es decir, en esta primera forma normal, eh, todavía en realidad no se hace la división de datos, únicamente se identifican ciertos elementos que se van a usar en los siguientes niveles. Se debe de identificar de entrada quién debería de ser la llave primaria de la tabla. Se deben identificar dependencias parciales y dependencias transitivas. Conceptos nuevos, ¿no? Dependencias parciales y dependencias transitivas. Vamos a ver en un momento más qué significa. Pero básicamente, entonces, esto es lo que hace la primera forma normal. Punto importante, en la primera forma normal todavía no se dividen los datos. Solamente preparamos la tabla, ¿no? Identificamos los elementos para que a partir de la segunda, ahí sí ya se empieza a hacer la división de datos. ¿Ok? Entonces tengan presente eso. Realmente la primera forma normal es como una etapa de preparación. ¿Ok? Bueno, vamos a revisar entonces estos conceptos. ¿Qué es un grupo de repetición? Un grupo de repetición ocurre como algo que ven aquí, como estas tres celdas que ven aquí, están formando un grupo de repetición. Ocurre cuando hacemos fusión o agrupamiento de celdas debido a que ya sea columnas o renglones tienen el mismo valor, ¿no? La idea es más o menos, no sé si les ha pasado de repente en Excel, cuando hacen alguna tabla de datos, que de repente tienen, por ejemplo, renglones o columnas que tienen el mismo valor y entonces suelen hacer una fusión y entonces tienen un solo valor aquí. No sé si les ha pasado eso en Excel, que tienen varios valores para una misma columna o inclusive para varios renglones y entonces se suelen agrupar, ¿ok? En lo que le llaman grupos de repetición. Si tenemos esto en una tabla de datos como esta, hay que eliminar estos grupos. No podemos normalizar si tenemos estas fusiones, ¿ok? O estos agrupamientos de datos. Entonces, como es en este caso, ¿no? ¿Cómo interpretaríamos este grupo de repetición? O dicho de otra manera, ¿qué podríamos hacer para eliminar este grupo de repetición? ¿Se les ocurre hacer algo? O sea, la idea es que la tabla quedara así, sin este grupo, ¿no? Que no tuviera fusión en este caso de renglones. Pero para poder hacer esto, ¿qué valores tendría que poner en cada celda? ¿No? Igual el mismo valor. Tendría que repetir, ¿no? Como nada más tenemos un solo valor, el valor lo tengo que repetir en cada celda para eliminar el grupo de repetición. ¿Ok? Es como si aquí quisiera fusionar estas dos columnas, ¿no? Porque tienen el mismo valor. Pudiera eliminar esta línea, ¿no? Creo que inclusive lo puede hacer, pero a ver, déjenme ver. Ok. Ah, perdón. Ok. Es como si quisiéramos eliminar esta línea. A ver si puedo. Sí, sí puedo. Y me quedaría así. Entonces, quito esta línea, quito uno de los valores, ¿no?
y ya me quedo con un solo valor. Así. Ese sería un grupo de repetición. ¿Ok? Lo mismo pudiera hacer con esta otra celda, ¿no? Entonces, no debería de estar la tabla con estos grupos de repetición para poder normalizar. Debo de eliminar estos grupos. Inclusive aquí, por ejemplo, vean, pudiera tener una cosa así, porque la carrera es la misma, ¿no? Esto es un grupo de repetición. Entonces, este tipo de agrupaciones no deberían de existir. ¿Qué hago para eliminarlas? Pues simplemente eh, quito deshago esas agrupaciones y repito el valor, ¿ok? Como aquí. Y repito el valor, así, ¿ok? Entonces, aquí, ¿qué tendríamos que hacer? Pues tendríamos que eh, repetir el valor, una cosa así, ¿ok? Y pues deshacer esta agrupación que tengo aquí. Entonces nos quedaría pues ya los registros así, ¿no? Y así para las otras columnas. Bueno, a eso se refiere este concepto de grupos de repetición, ¿ok? Que es justamente esto de aquí, ¿no? Bueno, ahora el otro punto importante, identificar la llave primaria, ¿ok? Este paso, tómenlo como algo importante, porque si se equivocan en la identificación de la llave primaria, todo el proceso que sigue más hacia abajo ya va a estar incorrecto. Ok, si desde aquí nos equivocamos, lo demás, lo que venga hacia abajo, las otras formas normales van a estar incorrectas. Ok, depende mucho de la identificación del APK que el proceso de normalización esté adecuado. Ok, bueno, ustedes ya saben identificar qué atributos pudieran formar parte de la APK. En el esquema típico se presentan los datos sin ningún nivel de normalización, como en este caso. Entonces, típicamente esta identificación de llave primaria se refiere a identificar una llave primaria natural, ¿ok? Se refiere a una PK natural. ¿Qué atributos de estos atributos que están aquí pudieran actuar como PK? ¿Ok? Para no equivocarnos, ¿qué podemos hacer? Podríamos recordar o aplicar el concepto de dependencia funcional. ¿Recordarán del tema 3 que vimos este concepto? ¿Se acuerdan de la notación que vimos? ¿No? La dependencia funcional está formada por un conjunto de atributos del lado izquierdo y un conjunto de atributos del lado derecho. ¿Qué nos decía este concepto recordando? Esta notación que me indica que los valores de A, cada uno de los valores de A pueden identificar de manera única a los valores de B. Si esto lo generalizamos, entonces podríamos decir que una columna o inclusive pudieran ser más columnas del lado izquierdo, ¿ok? Pueden actuar como atributos determinantes de los valores del lado derecho, ¿ok? Al atributo del lado izquierdo se le llama como un atributo, ¿qué? ¿Alguien recuerda? Atributo Determinante. determinante. Muy bien, determinante. Porque sus valores, ¿no? Pueden determinar de manera única a los valores de las columnas del lado derecho. Por lo tanto, a estos atributos se le llaman atributos dependientes. ¿Ok? Dependientes. Dicho de otra manera, ¿no? Si yo conozco el valor de A, por ejemplo, el valor 5, con este valor 5 perfectamente puedo identificar, ¿no? Los valores de las demás columnas. Un ejemplo clásico, ¿no? Si yo conozco, por ejemplo, el número de cuenta de un estudiante, con este valor, con este número de cuenta, puedo ir a la base de datos y obtener todos los demás datos de un estudiante. O sea, este valor me permite identificar de manera única a los datos de un estudiante. Por lo tanto, el número de cuenta pudiera actuar como una PK natural. ¿Ok? Entonces, esto ya lo habíamos comentado.
¿Cómo podemos comprobar si los atributos que seleccionemos son correctos para formar parte de la PK? Nos podríamos hacer estas preguntas, ¿no? Que también las habíamos comentado de ese tema 3, ¿no? Por ejemplo, imaginemos por un momento que quisiéramos proponer que C4 fuera la PK. ¿Quién es C4? C1, C2, C3 y C4. Si propongo que C4 sea la PK, ¿qué estaría indicando? Que con el apellido paterno pudiera yo saber o podríamos consultar de manera única o determinar de manera única los valores de las demás columnas. ¿Eso será falso o verdadero? O sea, si yo sé el valor del apellido materno, Ubaldo, Salas, con ese valor pudiera recuperar o determinar a los valores de los demás atributos. No, No puedo. ¿Por qué no puedo? Si yo conozco su apellido paterno, por ejemplo, Salas, con eso es suficiente para determinar todos sus demás valores. no porque podría darse el caso de que haya algún otro registro con, bueno, por ejemplo, otro alumno con el mismo apellido materno. Ajá, muy bien, ¿no? Esa es la respuesta. ¿Por qué no puedo? Porque no podría determinar de manera única, ¿no? A un registro, ¿ok? Entonces, por lo tanto, obviamente C4 no podría ser la PK, ¿ok? Entonces, ese concepto nos puede ayudar para validar. En un ejercicio, si ustedes tienen duda de quién es su llave primaria, hagan esta pequeña prueba, ¿no? De la columna o columnas que ustedes elijan como PK, vean si se cumple el concepto de dependencia funcional. Si se cumple, entonces vamos bien. Y si no, algo estamos haciendo de manera incorrecta. ¿Ok? Hay que revisar bien las columnas que realmente forman a una PK. Y así sucesivamente puedo hacer las siguientes preguntas, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver C5. Por ejemplo, puede darse el caso de que sí haya una dependencia funcional, pero no de todas las columnas. Por ejemplo, C5 puede determinar a C7. ¿Quién es C5? La clave de la asignatura. Si yo conozco la clave de la asignatura, ¿puedo determinar sus créditos? ¿Cierto o falso? Si yo conozco la clave de la asignatura, con eso es suficiente para poder determinar de manera única cuántos créditos tiene cada asignatura. Sí, Verdadero, ¿no? Es verdadero. Pero no puedo ir más allá. Por ejemplo, si conozco la clave de la asignatura, ¿puedo determinar de manera única al estudiante que la está cursando? ¿Verdadero o falso? falso. Falso, ¿no? Por la misma razón, puede haber muchos estudiantes que estén tomando la misma asignatura y por lo tanto no los puedo identificar de forma única. ¿Se entiende el concepto? ¿No? Entonces, pues obviamente C3 no podría formar parte de la PECA. ¿Ok? Bueno, entonces, siguiendo este concepto, ¿no? De dependencia funcional, de atributos dependientes y determinantes, ¿quién proponen o quién creen que va a ser la PECA de esta tabla? Ojo, esta llave primaria no necesariamente debería de ser un solo atributo, ¿no? Tampoco quiero decir que siempre va a ser una PK compuesta, pero puede darse el caso que tengamos que seleccionar a más de una columna como PK. En otros casos, tal vez nada más se requiere seleccionar una columna, ¿ok? Pero en este caso, ¿quién pudiera actuar como PK? Échenle un ojo a los datos, ¿ok?
Algunos tips, aparte de del concepto que vimos de dependencia funcional. Lean bien el enunciado cuando tengan un ejercicio. Hay que entender bien cómo se están estructurando los datos, ¿no? La muestra de datos que se pone aquí también nos puede ayudar a identificar esa PK. Entonces, todos esos elementos nos van a permitir, pues, no equivocarnos, ¿no? A la hora que seleccionemos a la PK. Entonces, ¿alguien propone algo? ¿Quién es la llave primaria aquí? El número de estudiante propone aquí Emilia. Ok, si propongo el número de estudiante únicamente, si yo conozco el número de estudiantes, es decir, el 1001, con este dato es suficiente para determinar de manera única a los valores, a todos los valores de la tabla. ¿Falso o verdadero? Ese silencio que me dice que no se entiende o tienen dudas, ¿qué pasa? En teoría ya esta pregunta con lo que vimos de los temas anteriores ya deberían más o menos tener cierta habilidad para detectar. Es como si estuviéramos haciendo un modelo, ¿no? ¿Quién sería la clave principal, ¿no? De este conjunto de datos. Nadie, no me digan eso. ¿Podría ser la combinación de número estudiante con clave asignatura, Ok. clave carrera también? O también, o sea, 3 columnas. Mm, Puede ser, no sé, a ver. A estas alturas ya ustedes deberían tener esa certeza, ¿no? Con los conceptos que hemos visto de los temas pasados. Bueno, aquí están proponiendo, creo que veo 3 propuestas. Número de estudiantes solito, número de estudiante y clave asignatura, y una tercera que comentaban que podría ser estas dos más la clave de la carrera. Vamos a ver esas 3 opciones, esas 3 propuestas, y vamos a ver cuál de las 3 es la correcta. Voy a empezar por la de número de estudiante. Si ustedes proponen a número de estudiante como PK únicamente, estarían indicando que con el puro numerito puedo determinar a todos los valores. Para comprobar eso pueden hacer lo que les comentaba hace un momento. Apliquen el concepto de dependencia funcional para cada atributo y comprobemos si es verdadero o falso. Y la comprobación sería de la siguiente manera. Con el puro número de estudiante puedo saber su nombre. Ustedes díganme, falso o verdadero. Verdadero. Verdadero, ¿verdad? Sí puedo saber los datos sí puedo saber el nombre. Dejen borro los garabatos para ir poniendo. Entonces, en esta propuesta, esta es la PK propuesta, entonces este se cumple. Puedo conocer sus apellidos a partir del número de estudiante de manera única. Verdadero. Verdadero, ¿verdad? Sí puedo. Ok, el número de estudiantes como si fuera su número de cuenta, ¿no? Entonces puedo saber de manera única los datos del estudiante. Ok, aquí viene la siguiente pregunta. ¿Puedo determinar la clave de la asignatura nada más con el número del estudiante? No necesariamente, ese sería la falso. Este sería falso, ¿no? Porque pues yo no sé cuántas asignaturas esté cursando, aunque sí podría sacar la lista, ¿no? De cuántas asignaturas está cursando. ¿Ok? Entonces, puede ser que está bien, ¿no? Porque si yo sé, si yo tengo el número de estudiante, sí podría ir a la base de datos y consultar todas las asignaturas que está tomando el estudiante, ¿no? Entonces, en realidad sería un verdadero, ¿ok? Porque sí puedo conocer la lista de asignaturas que está cursando con el puro número.
Bueno, nada más para el caso particular del número de estudiantes, ¿no? Porque si quisieran hacerlo de manera general, creo que ahí ya no sería válido, ¿sí? Ajá, o sea, vamos a ver ahorita que cuando, sobre todo ya no va a ser válido cuando intervengan otros atributos, pero ahorita voy para allá, ¿ok? Que justamente viene con el siguiente. ¿Qué me dirían de este? A partir del puro número de estudiante puedo determinar los nombres de las asignaturas que está cursando. ¿Qué opinan? ¿Cierto o falso? Pues sería el mismo caso que lo de clave asignatura. Ajá, es la misma situación. ¿Ok? La misma situación. Bueno, los créditos pasa lo mismo, ¿no? Si yo tengo el número de estudiante, pues podría sacar la lista de asignaturas y ya que tengo, de hecho lo correcto sería, ¿no? Determino las claves de la asignatura y la clave pudiera ayudarme a determinar el nombre y los créditos. ¿Ok? Pero vean, dónde va a venir el detalle va a ser aquí. Con el puro número de estudiante puedo saber las faltas. No, profe, Oh, no se necesitaría falso. la asignatura. Falso. Exacto. Aquí ya no, porque estos atributos dependen de quién. No nada más del estudiante. Dependen de la asignatura. Entonces, en este momento, nuestra opción del puro número de estudiante se descarta. Ya no puede ser nada más el estudiante. Hemos detectado atributos que dependen de más de un atributo. Por lo tanto, esta tabla va a tener una PK de qué tipo? Compuesta. Compuesta, ¿ok? De tipo compuesta. Entonces, ¿quién es el otro atributo que me hace falta para identificar a las faltas y a la calificación? Clave asignatura. La más adecuada sería clave asignatura, ¿están de acuerdo? Entonces, tendría número de estudiante y tendría a clave asignatura. La combinación de sus valores, ¿no? Si estos dos atributos los tomo como atributos determinantes, ya puedo saber las faltas y la calificación. O aún me faltaría otra cosa. O sea, con la combinación número de estudiante, clave asignatura, puedo conocer estos dos atributos, ¿cierto o falso? ¿Cierto? Ahora sí ya puedo, ¿no? Para, por ejemplo, el valor 9, esta calificación 9, ¿de qué depende? De una asignatura y de un estudiante. Entonces, correcto. ¿Vale? Entonces, fíjense aquí que una técnica para no equivocarnos es analizar y detectar si hay atributos cuyos valores necesitan de más de una columna para poder identificarse de forma única. ¿Ok? Es decir, por ejemplo, si tienen atributos que en el modelo relacional forman parte de una tabla intermedia, es decir, estos atributos dependen de la combinación de dos llaves, entonces tenemos una PK compuesta, que es el caso de estos dos atributos. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Bueno, repito, es bien importante porque ahorita ya se estaban equivocando con la PK. Si se equivocan desde aquí, todo el ejercicio ya va a estar mal. Entonces, sí tienen que tener la habilidad, ¿no? Con todos los conceptos que hemos visto, analizando los datos para que no se vayan a equivocar al identificar la PK. Bueno, tercera opción. La tercera opción decía que agregáramos a la clave de la carrera. O sea que nuestra PK tendría una llave primaria compuesta formada por el número de estudiante, la clave de la asignatura,
clave asignatura y también ahora clave carrera. Mi pregunta sería, ¿será correcto? ¿Necesito que la clave de la carrera esté también como PK? ¿Qué opinan? Escribí mal la asignatura. ¡Ja! No, porque creo que con el número de estudiante podemos llegar al dato de la clave de carrera, ¿no? Ajá, muy bien. Si yo conozco el número de estudiante, puedo obtener qué carrera está cursando, ¿verdad? Entonces no es necesaria. Fíjense que hemos comentado en otros temas qué impacto tendría si la dejo. Recuerden que cuando agregan una columna a una PK compuesta, implica que vamos a tener combinaciones. Siempre piensen en eso. Cuando agregan una PK compuesta es porque se requiere tener combinaciones. Por ejemplo, mismo estudiante con diferentes asignaturas. La asignatura 1540, la asignatura 1620 y la asignatura 1480. Esto es válido, ¿no? Se vale que haya un estudiante que está inscrito en varias asignaturas. Esto es correcto. Y la combinación contraria también es correcta, ¿no? Que tengamos al estudiante 3, 4 y la misma asignatura, ¿no? 16, 15, 16, 15 y 16, 15. En este caso que estoy indicando aquí, que en una misma asignatura hay que varios alumnos inscritos, que también es correcto, ¿no? De acuerdo a nuestras reglas. Entonces, esta es otra manera que les puede ayudar a identificar la PK, ¿ok? Si se requiere una compuesta es porque necesito hacer combinaciones. Estas combinaciones en este ejemplo son necesarias porque para cada combinación se guarda ¿qué? Las faltas y la calificación. Por lo tanto, estas dos son correctas. Pero si intentamos incorporar una tercera, eso significa que ahora tengo combinación de 3. ¿Qué significa? Que entonces pudiera tener que esto mismo se repite. Por ejemplo, puedo tener esta combinación con la carrera 110, por ejemplo, y aquí pudiera ser la misma 110, y pudiera volver a repetir esta combinación con otra carrera. Por ejemplo, estos mismos datos podría ponerlos acá otra vez, 1, 1, las mismas claves de carrera, ok, 16, 20 y 14, 0, 0. Y la carrera puede ser otra, ¿no? La otra carrera, no sé, electrónica, por ejemplo. Pregunta para ustedes. Estos conjuntos de datos que estoy aquí marcando, ¿serían correctos? ¿Qué significaría estas combinaciones? Pues que estudia varias carreras. Que el mismo estudiante, el estudiante 1, esté estudiando varias carreras, 2 carreras, y está cursando exactamente las mismas materias. ¿Están de acuerdo que esto es qué? Incorrecto. No llegamos a ese nivel. Las reglas aquí nunca me dicen que el estudiante tenga las calificaciones de carreras simultáneas o cosas del estilo. Aquí dice las reglas que se guarda que la carrera que está, dice cada alumno pertenece a una carrera. Por lo tanto, ya no estoy seleccionando bien la PK. ¿Ok? Bueno, dedicamos un buen ratito a este punto que es bien importante. Entonces, ¿se dieron cuenta lo que pueden hacer para validar su PK? ¿Ok? Pues apliquen todas estas técnicas, apliquen todos estos conceptos para que no se equivoquen. En resumen, ¿qué conceptos? Dependencia funcional, ¿ok? Es un concepto que deben tomarlo en cuenta. El otro concepto, traten de identificar columnas cuyos valores dependen de más de una columna. Si encuentran alguno, quiere decir que su PK es compuesta.
¿ok? Como en este caso, ¿ok? Y el último, pues hagan una pequeña prueba de escritorio con su propuesta para ver si están en lo correcto, ¿ok? Repito, es bien importante que no se equivoquen. Conclusión, ¿quién es la PK de esta tabla? Número de estudiante y clave asignatura, ¿ok? Número de estudiante y clave asignatura. Es una PK compuesta, ¿ok? Bueno, entonces, ya que la hemos identificado, ¿no? Podemos utilizar la siguiente nomenclatura, ¿ok? Existen dos formas, dos notaciones para identificar quién es la PK. La primera es utilizar la notación de dependencia funcional y la escribimos de esta manera. Nuestra llave primaria va a estar formada entonces por número de estudiante y clave asignatura. Y vean que utilizamos esta notación. Del lado izquierdo estarían los atributos que determinantes y del lado derecho todos los atributos dependientes. Entonces, una vez que identificamos a la PK, escribimos esto y revisamos si es correcto. Aquí estamos indicando que necesito de la combinación de los valores de estos dos atributos para determinar a cada uno de estas columnas. En especial a quién, a las faltas y a la calificación. ¿Ok? Bueno, hasta aquí dudas. Muy bien, pasemos ahora con el siguiente elemento. Ya eliminamos grupos de repetición, ya identificamos a la PK, todavía no acabamos con la primera forma normal. Nos hace falta ahora identificar dependencias parciales y transitivas. Vamos a empezar por las parciales. ¿Qué es una dependencia parcial? Bueno, una dependencia parcial puede existir de entrada en tablas con PK compuesta. Si nuestra PK hubiera sido simple, un solo atributo, de manera automática diríamos que no existen dependencias parciales. ¿Por qué razón? Bueno, una dependencia parcial se va a formar cuando detectemos un concepto de dependencia funcional, pero de manera individual entre cada una de las columnas que integran a la PK. ¿Ok? Espero haber sido claro con ese enunciado. Dicho de otra forma, una dependencia parcial se puede producir cuando hago un análisis por separado de cada una de las columnas que integran a la PK compuesta. Se fijan que por esta razón, si no hay una PK compuesta, entonces no tiene sentido, ¿no? Hacer un análisis por separado, porque solamente tengo una columna. Entonces, hago un análisis por separado y reviso, considerando únicamente al número de estudiante. Pudiera haber al menos un atributo que pueda ser determinado a partir únicamente del número de estudiante. ¿Falso o verdadero? Verdadero. Verdadero. ¿Sí se entendió la pregunta? Va de nuevo. Validar dependencias parciales significa hacer un análisis para cada uno de los atributos que forman a la PK compuesta y revisar si existe por lo menos un atributo dependiente para cada una de estas columnas. Si esto es verdadero, entonces tenemos una dependencia parcial. Bueno, ustedes me dijeron que es verdadero, entonces, ¿quién sería una dependencia parcial? El atributo determinante obviamente va a ser el atributo, ¿no? Que forma parte de la PK compuesta. ¿Y quiénes serían sus atributos dependientes? O sea, a partir del puro número de estudiante, ¿qué atributos pudieran ser determinados de forma única? Vamos a revisar nuevamente. A partir de el puro número de estudiante, déjenme ver si lo tengo por acá abajo, más bien acá. No, vamos a hacerlo desde aquí. A partir del puro número de estudiante, ¿qué atributos puedo determinar de forma única? Nombre y apellidos.
El nombre, los apellidos, ¿cuál otro? La clave de la asignatura. No, eso lo habíamos determinado como parte de la PK. Ajá, este es parte de la PK, entonces este me lo salto, porque este es parte de la PK, ¿no? Este no. ¿Puedo determinar el nombre de la asignatura que está cursando? De manera única, no. Decíamos hace rato, puedo determinar la lista, pero no de forma única. Entonces, con el puro nombre del estudiante de manera única, no puedo determinar al nombre de una asignatura que está cursando, ¿no? Determino una lista, pero no de forma única. Por lo tanto, tampoco los créditos, ¿no? Porque es parte de los datos de la asignatura. Las faltas, Tampoco, tampoco, ¿verdad? La calificación, tampoco. clave de nacimiento. Yo creo que este sí se podría ser único. No es que la clave sea única, más bien diríamos que a partir del puro número de estudiante puedo saber la clave de nacimiento donde nació. Sí se puede saber, pero Se puede, ¿no? El lugar de nacimiento Sí, también. La clave de la carrera que está cursando. también, El nombre de la carrera igual. también. Entonces, hemos formado una primer dependencia parcial. ¿Ok? Entonces, una vez que la identificamos, se escribe. Entonces, nuestra dependencia parcial número 1 va a estar formada por el número de estudiante, ¿ok? Y los atributos que justamente acabamos de identificar. Nombre, apellido paterno, materno, clave de nacimiento, lugar de nacimiento, clave carrera y nombre carrera. Esta va a ser nuestra dependencia parcial 1. Pregunta que a veces les hago en el quiz. Si tenemos en el caso hipotético, ¿no? De tener o teórico, si tengo una PK de compuesta de 5 columnas, yo sé que eso es algo muy loco, pero que muy probablemente nunca va a ocurrir, pero teóricamente si tengo una tabla con una PK formada por 5 columnas, ¿cuántas dependencias parciales como máximo podríamos tener? ¿4? Dicen por aquí. Si la PK está formada por 5, 1, 2, 3, 4, por 5 columnas, ¿cuántas dependencias parciales podríamos formar como máximo? 5. Pues 5. Recuerden que hacer dependencias parciales, ¿qué significa? Tomar de manera individual a cada una de las columnas que forman a la PK y busco si de manera individual existe por lo menos un atributo dependiente que pueda ser determinado exclusivamente por esa columna. ¿Ok? Si por lo menos tengo un atributo, entonces tengo una dependencia parcial. Entonces, ¿no? El máximo, pues sí, podrían ser 5, ¿no? El número de columnas que integran a la PK. ¿Dudas? Ok. Repito, esta primera forma normal es bien importante porque si nos equivocamos en la identificación de estos elementos, las formas normales que vienen a continuación van a estar mal. ¿Vale? Ahora, todavía no acabamos, ¿no? Vamos a ver, hay oportunidad de crear otra dependencia parcial Sí, que sería con la clave de la asignatura, ¿verdad? Vamos a hacer el mismo análisis aquí. Ahora, con la clave de la asignatura. ¿Ok? Entonces, este ya lo voy a quitar así. Estos atributos que ya puse palomita, pues ya en teoría ya no aplican, ¿no? Porque ya fueron identificados con la otra columna. Entonces, inclusive si vuelvo a hacer la validación, pues vamos a ver que no puedo, ¿no? Con la pura clave de la asignatura pudiera saber el número de estudiante de forma única. no, porque es parte de la PK. Pues no. ¿Podría determinar al nombre del estudiante con la pura PK, perdón, con la pura clave de la asignatura, al nombre del estudiante? No,
Perdón, correcto, no puedo. Lo mismo pasa con los apellidos. Ahora, ¿puedo detectar con la pura clave de la asignatura el nombre de la asignatura? Sí, Aquí sí. ¿Puedo determinar sus créditos? también. ¿Faltas? Ahí ya no, Aquí ya no. ¿Calificación? tampoco. Ok. ¿Clave de nacimiento? Estas dijimos que no. Estoy poniendo aquí estos tachecitos para la parte de la clave de la asignatura. ¿Ok? ¿Puedo determinar faltas con el puro nombre de la asignatura? Dijimos que no. ¿Clave de nacimiento? No, ¿Lugar de nacimiento? tampoco, ¿Clave de carrera? tampoco. Nombre de carrera. ¿Sí está siendo claro esto para todos? Estoy siendo muy insistente, pero insisto, si esto no queda claro, lo que sigue no va a funcionar. Entonces, todas las dudas que tengan, adelante. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, vean que formamos otra dependencia parcial, ¿no? Que ahora va a estar formada por clave asignatura con quién, nombre asignatura y créditos. Entonces, nuestra segunda dependencia parcial va a estar formada por clave asignatura, nombre asignatura, créditos asignatura. Ya tengo mi dependencia parcial 2. Y se cumple lo que dijimos, ¿no? Si tengo una PK formada por dos atributos, puedo tener un máximo de 2 dependencias parciales. Abusados, ¿eh? No siempre que se tenga una PK compuesta es obligatorio que exista una dependencia parcial, ¿no? Puede ser que no hay ningún atributo que vaya del lado derecho y pues no formaría una dependencia parcial. Eso puede ser, ¿ok? Puede darse el caso. Bueno, otro tip que les puedo comentar aquí es que observen, ya que hicieron el análisis de sus dependencias parciales ya que terminaron su análisis de dependencias parciales, nótese que quedan atributos que tuvieron doble cruz, doble tache. ¿Quiénes son? Faltas y calificación. Estos dos atributos, curiosamente, no formaron parte de ninguna dependencia parcial, ni con el estudiante ni con la asignatura. Entonces, ¿qué nos indica justamente esto? Que estas columnas dependen de quién? El número de estudiante y de De, clave. de la combinación de ambos atributos que integran a la PK. Entonces, esta es otra validación que pueden checar para determinar si su PK compuesta está bien diseñada, ¿no? Cuando ya hagan la identificación de dependencias parciales, los atributos que no fueron seleccionados en ninguna de las dos, ¿ok? Deberían de ser atributos que dependen de la combinación de ambas. Por eso no se pueden incluir ni de un lado ni del otro. O sea, no podríamos asignarlas de manera separada porque dependen de las combinaciones. Entonces, nótese que aquí es correcto, ¿no? Nuestra PK es correcta porque al hacer esta separación, estos atributos quedan solitos, ¿no? No entraron en ninguno de los dos tipos de dependencias. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí es donde termina la primera forma normal. Ya entendimos qué es una dependencia parcial, qué es una dependencia, no es cierto, todavía no acabo, les estoy mintiendo. Ya hasta aquí terminamos dependencias parciales, pero me falta el último punto, que son ¿qué? Dependencias transitivas. ¿Ok? Todavía me falta. Perdón, ya me estaba yo adelantando. Entonces ya tenemos la PK, ya tenemos dependencias parciales que fueron 2. Ahora vamos a platicar de las transitivas. ¿Ok? ¿Qué es una dependencia transitiva? Nuevamente, una dependencia transitiva, voy a tratar de buscar que exista por lo menos un atributo dependiente con su correspondiente atributo determinante. Perdón, ya me equivoqué. Que exista un atributo determinante
con su correspondiente atributo dependiente. Por lo menos uno, ¿no? Por lo menos uno. Pero ahora, esta búsqueda de una dependencia funcional, voy a tratar de buscar si existe, pero aquí el requisito es que el atributo determinante no forme parte de la PK. Esa es una dependencia transitiva. Repito, una dependencia transitiva es buscar una dependencia funcional. Esto es una dependencia funcional, no perder de vista ese concepto, ¿no? Buscar una dependencia funcional en donde el atributo determinante no forme parte de la PK. ¿Ok? ¿Existirá eso? Chequen la tabla de datos nuevamente. ¿Existirá ese concepto? Sí, ¿Ok? O sea, ¿cómo identifico una transitiva? Buscar un atributo determinante, pero que no forme parte de la PK. Y que por sí solito ese atributo determinante, ¿no?, pueda determinar de manera única a al menos un atributo. ¿Quién podría ser un ejemplo de una transitiva? clave de nacimiento con lugar de nacimiento. Por ejemplo, ¿no? Este atributo, por sí solito, ¿a quién puede determinar? Sin la ayuda de ningún otro atributo. Al puro lugar de nacimiento, ¿no? Si yo conozco la clave col, yo puedo saber de manera única que se trata de Colima, ¿no? O si tengo NL, puedo saber de manera única que se trata de Nuevo León. Entonces aquí formamos una dependencia transitiva. 1. ¿Habrá más? Clave carrera con nombre de carrera. Esta sería otra, ¿verdad? Con la pura clave de la carrera, ¿ok? Puedo determinar a quién, al nombre de la carrera. Esta sería una dependencia transitiva 2. ¿Qué me dicen de esta? Nombre asignatura con los créditos y con su clave. No, perdón, más bien de la clave de la asignatura con su nombre y sus créditos. Dependencia transitiva también. Allí ya no aplica porque es parte de la PK. Correcto, no se vayan con esa idea. ¿Ok? Abusados ahí. Tiene toda, la dependencia funcional está bien. A partir de la clave de la asignatura puedo determinar el nombre y los créditos, pero no es una transitiva porque la clave de la asignatura forma parte de la PK. Entonces no es transitiva. ¿Ok? ¿Qué me dicen de esta? A partir del nombre con el apellido paterno y materno. El nombre no forma parte de la PK. Dependencia transitiva 3, ¿cierto o falso? Silencio total. Falso, muy bien. Dice, sí puede ser porque no es parte de la PK, digo yo. Está bien ese enunciado, lo que dice Humberto, pero pasa algo que hay una trampa aquí. Porque Pasa es lo falso. mismo que como había dicho en la primera pregunta que hizo, puede haber alumnos con el mismo nombre pero diferentes apellidos. Exacto, ese es el problema. Efectivamente, el nombre no forma parte de la PK, pero cayeron en la trampa por ahí, ¿no? El nombre no puede determinar de manera única a los apellidos, ¿no? Puede haber muchos Juanes, puede haber muchos Marios, ¿ok? Por lo tanto, no puede ser una dependencia transitiva, ¿ok? Entonces, ¿cuántas dependencias transitivas tenemos? Solamente estas dos, ¿ok? Estas dos. Entonces, se identifican y se escriben también. Entonces, escribimos nuestras dependencias transitivas, que sería quién. A partir de la clave de nacimiento puedo saber el lugar de nacimiento
a partir de la clave de la carrera, el nombre de la carrera. Ya. Ahora sí, hasta aquí termina la primera forma normal. Entonces ya tengo estos 3 elementos, 4 elementos diríamos yo. Diríamos 2 dependencias parciales, 2 dependencias transitivas y la PK. Estas tres elementos, esta nomenclatura, más esta nomenclatura, más la de las transitivas, integran a la primera forma normal. ¿Ok? Hay otra notación. Pueden utilizar la notación de dependencia funcional, está bien, pero hay otra notación que es a partir de un diagrama, que se le llaman diagramas de dependencias. ¿Ok? Es un poquito más didáctico y entonces también pueden expresar la primera forma normal así. ¿Ok? Se pone que se hace para formar este diagrama. La llave primaria se pone del lado izquierdo, como pueden ver aquí, número de estudiante y la clave de asignatura. Se subrayan los atributos y hay veces que se ponen de un color, de un fondo diferente para hacer énfasis de que estos 2 atributos forman la PK. Se unen, ¿no? Con este conector, se unen y del centro sale una línea que va hacia todos los demás atributos. Entonces, en la parte de arriba se dibuja la PK. Aquí estamos indicando que los atributos en azul, ¿ok? Identifican de manera única a todos los demás atributos. Aquí sí se señalan todos los atributos, ¿ok? Y del lado inferior se dibujan las dependencias parciales como transitivas, tanto parciales como transitivas. Entonces, por ejemplo, observen en la línea roja, el puro número de estudiante, se saca una línea y después se sacan flechas hacia sus atributos dependientes. ¿Ok? Perdón. Entonces, justamente como comentamos, ¿no? A partir del puro número de estudiante, puedo saber su nombre, sus apellidos, su clave de carrera, clave de nacimiento, su lugar de nacimiento, ¿no? Dependencia parcial número 1. Dependencia parcial número 2, vean que efectivamente consideramos ahora a la pura clave de la asignatura y para este caso es la línea verde, ¿no? Puede identificar de forma única al nombre de la asignatura y a los créditos. ¿Ok? Dependencia transitiva 2, a partir de la clave de la carrera puedo saber el nombre de la carrera, se dibuja así, perdón, transitiva 1 y transitiva 2, clave de nacimiento, lugar de nacimiento. ¿Ok? Creo que se ve un poquito más claro con este diagrama, ¿no? Y observen otra vez, aquí se repite, los atributos que dependen de la combinación de los atributos que forman a la PK, nótese que no tienen una flechita hacia abajo. O sea, no forman parte ni de una parcial ni de una transitiva. Y lo cual es correcto. Aquí confirmamos que estos 2 atributos dependen de quién, de la combinación de los valores de la PK. ¿Ok? Cualquiera de las 2 notaciones que quieran usar en un examen, un ejercicio está correcto. No, ahí no se les restringe. La que más se les facilite y la que más les guste, adelante. ¿Ok? Entonces, hasta aquí terminamos lo que es primera forma normal. ¿Dudas? Muy bien. Pasemos entonces a la segunda, si no hay dudas. Segunda forma normal. La segunda forma normal, fíjense bien cuál es el objetivo. Y tiene relación con la anterior, ¿no? Se dice que para que una tabla esté en segunda forma normal, tuvimos que haberle aplicado primero la primera forma normal. O sea, la tabla está en su primera forma normal y el otro punto, para que esté en segunda forma normal, se tienen que eliminar dependencias parciales. Entonces, el concepto de la segunda forma normal significa que toda tabla en segunda forma normal no debe tener dependencias parciales. Si la tabla tiene dependencias parciales, no está normalizada en nivel 2. ¿Ok? Entonces, como pueden descubrir,
el proceso de normalización significa dividir tablas, pero en realidad lo que estamos haciendo al dividir tablas es eliminar esas dependencias que tiene la tabla. ¿Ok? Bueno. Entonces, ¿cómo más o menos se verían su ejercicio cuando ya lo estén resolviendo? Deben de ser muy ordenados y muy claros para que su ejercicio les salga bien. Entonces, normalmente, ya que están resolviendo, ustedes pondrían algo así. Aplicando primera forma normal, entonces tendrían su PK y aquí tendrían quién va a ser la PK y aquí dirían, pues mira, la PK va a estar formada por es el atributo tal, atributo 1, atributo 2, con sus respectivos atributos dependientes. Atributo 3 y así sucesivamente. Después, ¿qué dirían? Dependencia parcial 1, lo que hayan obtenido, y aquí pondrían sus dependencias parciales. Dependencia parcial 2 y las pone, ¿no? Aquí pondrían tal vez dependencias parciales, ¿no? Ponen aquí sus expresiones, después pondrían lo mismo para sus dependencias transitivas, lo mismo, ¿no? Dependencia transitiva 1 y la ponen. Y así sucesivamente. Hasta aquí termina la primera forma normal. Después pondrían aplicando segunda forma normal. En la segunda forma normal, que es lo que estamos revisando ahorita, entonces, ¿qué se tiene que hacer? Tenemos que definir, ¿ok? Las expresiones que me permitan reescribir la tabla, pero ya sin dependencias parciales. Entonces vamos a revisar el proceso para eliminar una dependencia. ¿Ok? Entonces, bueno, la segunda forma normal también nos indica lo siguiente. Para eliminar una dependencia parcial, y de hecho eso también aplica a transitivas, se crea una tabla nueva. ¿Ok? Por cada dependencia parcial que se tenga identificada, se va a crear una tabla nueva. ¿Qué atributos va a tener esa tabla? Pues justamente los elementos que me indica la dependencia parcial. Por ejemplo, aquí, esta dependencia parcial tiene su atributo determinante y sus atributos dependientes. Bueno, la nueva tabla justamente va a estar formada por esos elementos. La llave primaria de la tabla va a ser el atributo determinante y sus atributos van a ser, los atributos de la tabla van a ser los atributos determinantes, dependientes. ¿Ok? Entonces, ejemplo, ¿quién sería la primera tabla que vamos a crear? La tabla nueva que se va a crear. Si tengo una dependencia parcial que es número de estudiante, entonces la primera tabla va a ser ¿quién? Una tabla que va a Estudiante. tener como PK número de estudiante y como atributos, pues a todos sus atributos dependientes. Aquí ya es donde empezamos a bautizar a las tablas, ¿no? Le empezamos a poner un nombre. ¿Cómo le pondrían a esta tabla? Pues muy seguramente le van a poner estudiante, porque contiene los datos del estudiante. ¿Ok? Ahora, un punto bien importante. Ya tengo esta nueva tabla. ¿Qué pasa con la tabla original? Nuestra tabla original, recuerden que tiene la PK compuesta, aquí donde la identificamos, ¿ok? Y todos los atributos. Al eliminar una dependencia parcial, la regla nos dice, cuando se elimina una dependencia parcial, se eliminan todos los atributos dependientes de esa dependencia parcial, pero el atributo determinante se conserva. Por lo tanto, aquí en esta expresión que obtuvimos, ¿qué atributos se van a conservar? El número de estudiantes se queda,
Pero, ¿qué atributos vamos a eliminar ya? El nombre, el apellido paterno, estos ya se eliminan porque ya los tenemos en otra tabla. Ojo, no se les olvide, el atributo determinante, que es el número de estudiante, se conserva. ¿Qué otro debo de eliminar aquí? La clave de nacimiento y el lugar de nacimiento. ¿Sí es claro para todos? Entonces, aquí en su proceso dirían, aplicando segunda forma normal, entonces voy a tener una primera tabla, tabla 1, que estará formada, que la voy a bautizar y se va a llamar ¿qué? Estudiante. Estudiante entonces va a tener ¿qué columnas? Número de estudiante. ¿Ok? Y va a tener ¿qué columnas? Nombre, apellido paterno, apellido materno, clave nacimiento, lugar nacimiento, clave carrera y me parece que nada más, ¿no? Ahí el nombre carrera, ¿no? Nada más. Tengo otra dependencia parcial. Tengo otra, ¿verdad? Entonces, esta es nuestra primera tabla. Como tengo dos dependencias parciales, entonces voy a tener una segunda tabla, que es la tabla 2. La segunda dependencia parcial, ¿se acuerdan quién era? Clave asignatura. ¿Y sus atributos quiénes son? Nombre, asignatura y me falta otro, ¿no? Acuérdense, chéquenle. ¿Quién era el otro? Créditos, muy bien. Créditos. Y muy probablemente, ¿cómo le pondrían a esta nueva tabla? ¿Qué nombre le pongo a esta nueva tabla? Asignatura. ¿Ok? Ahora, ¿qué le pasa a la tabla original? La tabla original, ¿se acuerdan que tenemos la PK compuesta con todos los atributos? La regla dice, cuando elimines una dependencia parcial, de la tabla original, ¿qué le quitas? Quitas a los atributos dependientes y conservas a los determinantes. Por lo tanto, de la tabla original, ¿cómo quedaría? Aquí ya eliminamos a todos estos atributos, ¿no? Que fueron de la primera dependencia parcial. Ahora, cuando quitamos a la dependencia parcial de asignatura, estos atributos se conservan porque son los atributos determinantes. Pero ahora vamos a eliminar también al nombre de la asignatura porque está en la otra dependencia parcial. Los créditos también se eliminan. Nombre de carrera, este también se debían haber eliminado, ¿no? El anterior. Entonces, nótese qué me quedó en la tabla original. Número de La estudiante. PK y faltas y calificación. Exacto. Entonces, la tabla original la debo de reescribir aquí. La tabla original me quedaría número de estudiante, coma, clave asignatura. ¿Y con qué atributos? Faltas, calificación. Entonces, así se vería nuestro diseño en segunda forma normal. Deben de ser muy claros, ¿ok? ¿Sabes qué? En primer forma normal tengo esto. Identificamos todos los elementos. En segunda forma normal, pasamos de una tabla que tenía todos los datos a cuántas tablas en la segunda forma normal. De una tabla donde estaba todos los datos juntos, aplicamos segunda forma normal y a cuántas tablas formamos en la segunda forma normal. 3.
3 tablas. ¿Ok? Así se debería de ver su desarrollo de normalización. ¿Ok? Repito, para eliminar una dependencia parcial, se crea una nueva tabla por cada dependencia parcial con su atributo determinante que este en realidad formaría parte de la PK. Sería la PK. ¿Ok? Y sus columnas, sus atributos son todos sus atributos dependientes. Ahora, si ustedes observan la tabla original en realidad, la llave primaria, ¿ok? Que es compuesta, al extraer o al crear estas otras 2 tablas, nótese que también aquí tengo número de estudiante. Es como si tuvieran una cosa así. Estudiante con su PK, asignatura con su PK, y en realidad la tabla original en qué se convirtió. No sé si lo visualizan. En la PK compuesta de estas dos. Así es, en una tabla intermedia. ¿Ok? Entonces lo que estamos haciendo es como si tuviéramos la tabla intermedia de una relación muchos a muchos, pero ahí tenemos todo junto. Al normalizar, estamos separando los atributos que me estaban causando redundancia. Estos atributos que están aquí se mandan a una tabla nueva para evitar que se repitan acá abajo y dejar la tabla original únicamente con las combinaciones que se necesitan, quiénes son, las faltas y las calificaciones. Estas sí se tienen que repetir por cada combinación. Entonces, en realidad aquí, este número de estudiante se vuelve una foránea. ¿Sí lo ven? Aparte de ser primaria. ¿Ok? Se vuelve foránea por las 2 tablas que acabamos de crear. ¿Ok? Muy probablemente ustedes habrían llegado a este diseño sin tener que hacer todo este rollo, ¿no? De nada más de ver los datos, ya sabrían que hay una relación muchos a muchos entre estudiante y asignatura, ponen la intermedia y se acabó, ¿no? Muy bien. ¿Me siguen escuchando? Hola, hola. Bueno, ¿me escuchan? Ahí estamos. ¿Qué dijeron? Ya se nos dio a la fuga este cuate. No, profe, usted no se preocupe, nosotros paniquetos. Bueno, listo. Entonces ya estamos de regreso. Sí, todo normal, grabando, pantalla compartida. Ok. Bueno, continuemos. Sí se ven, sí se ve la pantalla, ¿verdad? ¿O no? Ah, ok, listo. Bueno, entonces les estaba comentando que así es como nos quedaría ya nuestro diseño en segunda forma normal. ¿Ok? ¿Cómo le pondrían a esta tabla? Aquí ya nada más nos faltaría este paso, ¿no? Una vez que ya quitamos las dependencias parciales, ¿cómo le bautizarían esta tabla? Fíjense, tiene faltas, calificaciones y las dos atributos que forman a la PK compuesta. ¿Historial académico? Tal vez historial, ¿no? Muy bien, vamos a ponerle historial, algún otro nombre. Historial. Ok, bien. ¿Dudas hasta aquí de lo que es la segunda forma normal? Bueno, bien importante, les digo, en un ejercicio se valida todo esto, que todas sus expresiones estén bien. Mucho de lo que he visto que se equivocan cuando están normalizando es que a la hora de aplicar la segunda forma normal, en la tabla original se les olvida reescribirla o le agregan otra vez los atributos. ¿Ok? Le vuelven a poner estos atributos, lo cual es incorrecto. Acuérdense de la regla. Eliminar una dependencia, ya sea transitiva o parcial, implica por cada dependencia que se identificó, se crea una tabla nueva como esta. ¿Quién es su PK? Pues el atributo determinante. ¿Quiénes son sus atributos de la tabla nueva?
los atributos dependientes. De la tabla original se eliminan los atributos dependientes, que en sentido estricto estos atributos dependientes, al estar en la misma tabla, son los que me estaban provocando las redundancias. Al sacarlos a la nueva tabla, me da el efecto de eliminar esas redundancias, ¿no? Aquí lo pueden ver. Los datos del estudiante, que son los nombres, los apellidos, al extraerlos en su propia entidad, provoca que ya no tenga que repetir muchas veces el nombre del estudiante por cada calificación que tenga, ¿no? Lo único que se repite quién es, pues es la PK, pero pues eso es completamente normal por el modelo relacional, ¿no? Solamente repite eso, por eso es donde aquí decíamos que estudiante, el número de estudiante es una redundancia necesaria, porque aquí se va a repetir, pero para poder asociar a todas sus calificaciones. Los atributos que no son necesarios que estén aquí se van para acá y ya quitamos esas redundancias. ¿Ok? Entonces, hasta aquí llegaría la segunda forma normal. Otra pregunta que a veces les suelo hacer en un quiz o en un examen es este tip que viene aquí. ¿Qué pasa si una tabla tiene una PK simple que no es compuesta? ¿En qué forma normal está? De entrada, nada más por tener una PK simple. Primera forma normal. No, en Ah, no, en la segunda. segunda. Así es. Pero ¿por qué en automático está en segunda? Porque ya no se puede dividir en parciales, por decirlo así. Ah, ok, pero más o menos. No es que no se pueda, pero ¿por qué no se puede? Porque no hay dependencias parciales. Muy bien, lo que comenta Carlos es correcto. Decíamos que si una tabla no tiene una PK compuesta, no tiene dependencias parciales. ¿Ok? Y si no tiene dependencias parciales, pues en automático está en segunda forma normal. ¿Ok? Abusados con ese tipo de detallitos que son preguntas capciosas que luego vienen en los quizzes o en los exámenes. ¿Ok? Listo. Entonces pasamos ahora a lo que sería la tercera forma normal. Entonces su ejercicio se vería así. Ustedes me dirían en su ejercicio, así se ve el diseño en segunda forma normal. 3 tablas. Se supone que cada vez que aplicamos una forma normal, resolvemos anomalías. ¿Qué anomalías observan que se resolvieron con la segunda forma normal? ¿Qué cosa ya no hay redundancia? ¿O sigue habiendo redundancia? Al aplicar la segunda forma normal, ¿qué cosas resolvimos? ¿O qué anomalías ya no existen? ¿No? ¿Ninguna anomalía? O sea que seguimos igual. Se eliminaron las redundancias de tener que escribir varias veces los mismos valores, por ejemplo, del nombre y la clave Ajá, de la asignatura. correcto. Al pasar estos atributos, nombre, apellidos a esta tabla de estudiante, cada vez que yo quiera registrar un estudiante, pues registro una sola vez, ¿no? Los datos del nombre, el apellido en esta entidad y ya no tengo que repetirlos acá en la tabla original. Entonces eliminamos esa redundancia que teníamos con los datos del estudiante. Una anomalía de inserción, las inserciones que teníamos hace rato, ¿se acuerdan que dijimos que no podía insertar un estudiante porque tendría que poner valores nulos en los datos de la asignatura? Ahora ya no. Si quiero insertar un estudiante que no esté inscrito en todavía ningún curso, pues nada más inserto el dato aquí en estudiante
y ya no inserto nada acá y no tengo que tener valores nulos. Entonces también resolvimos una anomalía de inserción. ¿Ok? ¿Qué pasa ahora con la anomalía de eliminación? Si quiero dar de baja a un estudiante, ¿qué pasaría en esta segunda forma normal? Elimino todas sus calificaciones, elimino al estudiante, pero los datos de las asignaturas que estaba cursando ya no se eliminan, ¿no? Porque ya están en su propia entidad, están separadas. Entonces ya no estoy eliminando datos que no debo, solamente estoy eliminando los datos del estudiante, sus cursos y sus datos y ya. Y los datos de la asignatura que estaba tomando se conservan. Entonces, ¿se fijan cómo resolvimos esas anomalías? ¿No? Entonces, tengan en mente, tengan eso muy en cuenta. Cada forma normal resuelve ciertas anomalías. Bueno, pero resulta que a pesar de que estemos ya normalizados en nivel 2, seguimos teniendo algunos problemas de redundancia. ¿Quiénes son esos problemas de redundancia? Todavía tenemos por ahí algunas redundancias. ¿Las ubican? Con las transitivas. Exacto. La segunda forma normal resuelve una parte. La tercera forma normal resuelve todavía otras anomalías que no se han resuelto hasta ahora. ¿Quiénes son? Seguimos teniendo redundancia con quién? Con las transitivas, ¿no? El lugar de nacimiento se está aquí repitiendo varias veces, que no es del todo necesario. Lo mismo con el nombre de la carrera. Entonces, justamente es lo que vamos a hacer en la tercera. La tercera forma normal, ¿cuál es su definición? Se dice que una tabla está en tercera forma normal cuando, uno, la tabla ya se le aplicó segunda forma normal. Y segundo, la tabla no debe tener dependencias transitivas. En sentido estricto aquí con este diseño que tenemos, ¿qué tabla es la que todavía pudiera requerir aplicarle tercera forma normal? De estudiante. Estudiante, ¿ok? Tiene dependencias transitivas. Entonces, estas otras tablas ya no hay que hacerles nada, asignatura y historial, porque ya no tienen dependencias transitivas. Inclusive, podríamos decir que estas dos tablas ya se encuentran en tercera forma normal, porque no tienen transitivas. Pero estudiante sí tiene transitivas, que fueron las que identificamos. ¿Ok? Entonces, se fijan, aquí se ve claramente que dos tablas ya están en tercera forma normal, pero la tabla de estudiante está en segunda forma normal. ¿Ok? Muy bien, entonces el procedimiento para aplicar tercera forma normal es muy similar al de la segunda forma normal. Es decir, vamos a crear una nueva tabla por cada dependencia transitiva que se encuentre. Entonces, ¿cómo se vería su ejercicio? Aplicando tercera forma normal. Aquí dirían entonces, ¿quién sería una tabla nueva? Una tabla 3. Bueno, esta sería la tabla original, que sería la tabla 3. Vamos a poner, bueno, vamos a ponerle T3. ¿Quién sería la tabla nueva ahora? O bueno, vamos a poner primero la expresión. ¿Qué atributos tendría esta nueva tabla si quiero ahora quitar la dependencia transitiva? El nombre de la carrera y Ajá, pero ¿quién es el atributo determinante? clave. Clave carrera. Clave carrera. ¿Determina quién? Al nombre de carrera. Y a esta tabla muy seguramente cómo la bautizarían. Carrera. Pues carrera, ¿verdad? Y tengo otra, ¿no? Tengo otra dependencia transitiva. Es decir, tengo una tabla 4 que sería, ¿qué dependencia ahora? Clave nacimiento, como lo pusieron aquí en el chat, muy bien. Clave nacimiento.
que su atributo dependiente, ¿quién es? Lugar, nacimiento. Lugar, nacimiento. Y muy probablemente, ¿cómo bautizarían a esta tabla? Entidad. Podría Entidad de ser nacimiento. entidad nacimiento o lugar nacimiento, ¿les parece? Ok. Entidad nacimiento puede ser también. Ok. Y ahora, ¿qué otra cosa me falta? Muy importante. Ya tengo las tablas nuevas ahora. ¿Qué pasa? ¿Qué otro paso me hace falta? Para eliminar completamente una dependencia transitiva, ¿de dónde salieron estas dos dependencias transitivas? ¿De qué tabla? De la tabla estudiante. Faltaría solo eliminar esos valores Faltaría, de ajá, muy bien, faltaría reescribirla, ¿no? T1 se tiene que reescribir porque al extraerle las dependencias transitivas, ¿cómo me quedaría T1? Que sería estudiante. ¿Qué escribo ahora? Dice aquí, le alcanzan a ver hasta arriba. ¿Qué escribo? igual su Ajá, PK es número de estudiante ajá. y sus atributos dependientes son el nombre y apellidos, Nombre, AP, PAT, AP, MAT. Luego, la clave de nacimiento, la clave de nacimiento, que en realidad aquí esta clave de nacimiento, al haberla extraído en una tabla nueva, se vuelve ¿qué? una foránea, Una foránea, ¿no? Fíjense qué efecto tiene la tercera forma normal. En la segunda forma normal teníamos esto. Estudiante, asignatura por acá y la tabla original. Teníamos tres tablas. Pero ahora lo que estamos haciendo es que hay algunos atributos aquí que me está causando redundancias. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Crearle su propia tabla y entonces la ligamos. Entonces, los atributos de dependientes se mueven para acá y únicamente nos quedamos con quién, con el atributo determinante, que en realidad estos son las FKs de las tablas que se están generando. ¿Sí lo ven? Entonces ya más o menos tiene forma su normalización. Vean, de una tabla que teníamos al inicio, estamos llegando ahora a ¿cuántas tablas? A 5. Entonces, aquí en realidad quedaría estudiante, número de estudiante, déjenme aquí, selecciono esto. Ok. La clave de nacimiento en realidad se vuelve una FK y luego, ¿qué sigue? De la clave de nacimiento, ya quitamos el lugar. Ok. ¿Qué seguiría entonces después? clave carrera. Clave carrera. Ok. Entonces pongo clave carrera. Y que también me va a quedar como FK. FK. Ok. Y hasta ahí. Ok. La tabla, ¿qué le pasa a la tabla original que sería historial? Nada. Nada. La tabla original la pueden poner así. Sí es importante que pongan que la tabla original que es historial quedaría, pueden ponerlo así, sin cambios. ¿Ok? Y después vendría la tabla, ¿qué otra tabla nos falta? La tabla La tabla de 2, asignatura. ¿Esta le hicimos algo a asignatura? sin Nada, cambios. ¿verdad?
sin cambios. Entonces así quedaría ya su tercera forma normal. ¿Ok? Entonces, nótese cómo en segunda forma normal obtuvimos 3 tablas, en tercera forma normal se obtuvieron 5 tablas. 3 tablas, 5 tablas. Entonces, así deben de hacer sus ejercicios, ¿no? Que se vea bien claro cómo quedó su diseño en segunda, cómo quedó su diseño en tercera. De 3 tablas pasamos a 5 tablas. ¿Vale? ¿Dudas? Bueno, ¿les parece si pasamos al quiz? Vamos a dejarle hasta aquí para hacer el quiz del tema 4 y ya el día de mañana continuamos con todavía con una cuestión más de estas primeras 3 formas normales. ¿Ok? Bueno, si no hay dudas, entonces voy a ir abriendo el quiz. Vayan abriendo su Classroom de favor. Entonces vamos a ver. En bases, vamos a poner tema número 4. Vamos a hacer este quiz. La serie, me preguntan aquí, ¿ya tienen su serie resuelta? Casi. ¿La podemos revisar el día de mañana? Ok, el día de mañana la revisamos entonces. Entonces acuérdense, si alguien no la ha hecho, hagan su serie del tema 4 y mañana la revisamos. No está tan larga, es una sola tablita, entonces revísenla, háganla si todavía no la han hecho, la revisamos mañana. Bueno, entonces va el quiz. Váyanse uniendo de favor. Ya está aquí, entonces ya debe aparecer ahorita. No sapos de primavera. No, bueno, qué feo fondo. O este. O este. Bueno, váyanse uniendo de favor. Corran, corran, porque si no se nos va el tiempo. Bueno, entonces ya cuando terminamos el quiz ya sería todo por la clase de hoy y nos estaríamos conectando mañana. Ok, van 28, corran, corran. 30, 31, 32. Ok, 39. Parece que ya casi están todos. Bueno, la voy a empezar ya. Entonces, pues échenle ganitas, con calma, ¿no? Y ahorita vamos a ver qué tal sale. Bueno, ahí va.